Maurice Herzog y el infierno blanco del Annapurna, la primera cumbre de 8000 metros. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Hoy nos adentramos en el Himalaya de 1950, donde un grupo de valientes alpinistas franceses emprendió la conquista de una montaña desconocida y temible, el Annapurna. La expedición fue liderada por Maurice Herzog, un exmilitar de la Segunda Guerra Mundial, quien junto a su compañero Louis Lachenal alcanzó el 3 de junio de 1950 la cima del Annapurna, 8091 metros. Fue la primera vez en la historia que un ser humano coronaba una montaña de más de 8000 metros, un logro mítico que mantuvo en vilo al mundo del montañismo. En este episodio les contaremos con detalle cómo se preparó esa expedición legendaria, cuáles fueron los retos extremos que tuvieron que superar, las decisiones críticas en momentos de vida o muerte, y el sufrimiento que padecieron al descender. Al final, repasaremos las consecuencias de la hazaña, las graves congelaciones que dejaron a Herzog marcado de por vida, las controversias surgidas décadas después sobre su relato del ascenso, la trascendencia de esta conquista en la historia del alpinismo, y el legado personal de Herzog en los años posteriores. Abróchense los crampones y prepárense para un viaje fascinante. Esta es la historia de Annapurna 1950, un episodio de Crónicas Insólitas. Contexto histórico y preparación de la expedición. Corrían los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El montañismo había quedado interrumpido, y los Alpes europeos eran ahora el centro de atención para los escaladores. En Francia, el alpinismo era inmensamente popular. El Club Alpino francés contaba con 31.000 miembros en 1950. Sin embargo, las grandes montañas del Himalaya habían estado prácticamente inaccesibles. Durante más de un siglo, Nepal había cerrado sus fronteras a los montañeros. La situación política cambió con la Guerra Fría. Temiendo la influencia comunista, Nepal comenzó a permitir expediciones científicas por la zona. En 1950 autorizó, por primera vez, una expedición dedicada al montañismo puro. La primera en recibir permiso fue justamente una propuesta francesa para ascender el Dhaulagiri o el Annapurna, dos gigantes himalayos contiguos. Nadie había intentado nunca el Annapurna 1, 8091 metros. De hecho, al momento de planificar la expedición, Herzog y su equipo habían llegado a Dhaulagiri sin encontrar una ruta clara, por lo que decidieron cambiar de objetivo y dirigirse al Annapurna. A nivel nacional, el gobierno francés y los patrocinadores veían este proyecto con gran interés. Tras las penalidades de la guerra, un triunfo en el Himalaya podía restaurar el orgullo nacional. El ministro Lucien Devies se encargó de armar el equipo. Eligió a Maurice Herzog, 31 años, nacido en Lyon, como líder, un escalador apasionado aunque con relativamente poca experiencia en nieve, y rodeó a Herzog de algunos de los mejores alpinistas franceses del momento, los guías profesionales Louis Lachenal, Lionel Terei y Gaston Rebuffat, así como los aficionados Jan Coucy y Marcel Eschat. Les acompañaba el médico Jacques Oudot, el cineasta Marcel Ichac, que documentaría la aventura, y el diplomático Francis Denoyelle como relaciones públicas. Antes de partir, Devies reunió al equipo y les exigió un juramento de obediencia absoluta al líder. Todos firmaron ese compromiso sin cuestionamientos. Nadie cobraría honorarios. Herzog, los guías y los demás aceptaron actuar sin paga, motivados solo por la gloria de la misión. El plan era francés hasta la médula. El 30 de marzo de 1950 el grupo despegó de París a Nueva Delhi en un viejo Douglas DC-4 de Air France, cargado con 3,5 toneladas de equipamiento tecnológico para la época, cuerdas y ropa de nylon, chaquetas con plumas sintéticas, botas reforzadas. Llevaban comida deshidratada, medicamentos, cámaras de fotos, importantes para el patrocinador, y, curiosamente, anfetaminas, para combatir el agotamiento, en forma del brebaje llamado Maxiton. Herzog y sus 5 compañeros se aventuraron hacia Katmandú. Sabían que el Annapurna les esperaba con sus rutas desconocidas y mortales. Pero nada podría presagiar la magnitud de los desafíos extremos que vivirían en las siguientes semanas. La aproximación. Primer contacto con la montaña. Desde Katmandú, el equipo contrató sherpas, entre ellos Ang Tarkai y Sarki, y portadores locales para avanzar por el valle de Kali Gandaki hacia el oeste del macizo del Annapurna. Cruzaron la aridez del altiplano nepalí hasta llegar al valle de Miristi Kola, donde las cimas nevadas ya dominaban el horizonte. Después de sortear el paso de Nilgiri, establecieron el campamento base al pie de la vertiente noreste del Annapurna, junto a un glaciar inmenso. Allí, a más de 4.500 metros de altura, las condiciones ya eran implacables. El monzón empezaba a asomar,
cargando la montaña de nieve. Los primeros días en el glaciar pusieron a prueba la moral del grupo. La nieve aumentaba sin descanso. Un primer reconocimiento en equipo, Schatz y otros, trató de franquear el espolón noroccidental con escalada técnica, pero tras 5 días de intentos infructuosos no lograron superar los 6.000 metros. La montaña no cedía sus secretos fácilmente. Fue entonces cuando Lachenal y Rebufat, sin órdenes pero con intuición, exploraron por su cuenta el pie de la Annapurna hasta la vertiente norte. Allí percibieron algo crucial: parecía haber una ruta más segura hacia arriba. Enviaron una nota al campamento base y Herzog decidió atenderla. Desde la empinada pala de roca en la que estaban, Herzog y Terei divisaron una gran meseta sobre la cara norte de la Annapurna. Con ella encima, sabían que la cumbre era técnicamente accesible, aunque una luz la cubriera de peligro. En efecto, la vertiente norte de la Annapurna resultó ser más suave, en pendiente que el empinado espolón noroccidental. Así, con el monzón acechando a pocos días, Herzog trazó el plan: arrastrar el pesado material hacia el glaciar norte y escalar en rápido estilo alpino. El 25 de mayo los últimos porteadores alcanzaron el campamento base con víveres y equipo, justo a tiempo. La mañana siguiente, tomaron porteros para alejar el base camp lo más que pudieron hacia la garganta. El nuevo campo 1 quedó a 5.110 metros, al final del glaciar norte, luego se fijaron el campo 2 sobre la gran meseta y, poco después, el campo 3 entre Seracs a 6.200 metros. El avance fue vertiginoso a pesar de la nieve constante. Terei y Rebufat montaron carpas de altura para un futuro ataque, mientras Herzog y Lachenal subían entre ellos para aclimatarse. A contrarreloj, el 2 de junio los franceses montaron el campamento 5, el campo de asalto final, sobre una extensa llanura nevada a unos 7.200 m. Solo quedaban unos días antes del estallido del monzón. Herzog ofreció a los Sherpas Ang Tarkai y Sarki unirse al intento de cima. Ellos humildemente declinaron, dejando que solo franceses continuaran. No sabían que se acercaba el momento en que el Annapurna mostraría toda su cara implacable. El asalto final y la cumbre. La noche del 2 al 3 de junio fue terrible. Un vendaval glaciar azotó las tiendas, impidiendo dormir o encender las estufas. Cuando al fin amainó el viento, a las 6 de la mañana del 3 de junio Herzog y Lachenal salieron del campo 5 sin comer nada caliente, con la nubosidad despejándose a medias. Avanzaban con sacos de dormir, piolet, crampones, y lo más preciado, la bandera francesa y el estandarte del patrocinador Kleber. Pero pronto notaron que algo andaba mal. Las botas de ambos, forradas de fieltro, resultaron inadecuadas para el frío. El intenso frío helaba sus pies. Lachenal, primero, sintió un dolor agudo, su pie derecho comenzaba a congelarse. Paró, dudó y preguntó a Herzog qué haría él si él decidía bajar. Herzog, con decisión fría, contestó que seguiría solo hasta la cumbre. Ante el silencio de Herzog, Lachenal se negó a abandonar a su amigo y continuaron juntos. Con paso firme subieron por un último gran corredor de nieve. El aire era tan fino que las 8.000 respiraciones se contaban en cada bocanada. Finalmente, a las 2 de la tarde del 3 de junio de 1950, Herzog y Lachenal alcanzaron la cumbre de la Annapurna. La hazaña era histórica. Por primera vez la humanidad había conquistado un 8000. Los escaladores vieron alrededor un mar de nubes, valles ocultos y el silencio helado de la altitud. Herzog, con los ojos llenos de lágrimas, exclamó extasiado: nunca había sentido una felicidad así, tan intensa y pura. Sin embargo, Lachenal tuvo sensaciones distintas. Recordó después sentirse vacío, asombrado de que el momento esperado fuera tan solitario. En la cumbre, Lachenal actuó con rapidez. Después de posar brevemente con la bandera francesa y el estandarte de la empresa Kleber, arrancó para el descenso. Herzog, aún bajo la embriaguez del éxito, se entretuvo haciendo fotos con su cámara y tratando de llenar otro rollo de película. En ese rato de euforia, Herzog bebió su último sorbo de leche condensada y lanzó el tubo vacío hacia la cumbre como improvisado testigo de su paso. Solo tras casi una hora juntos, Lachenal se impacientó y se despidió de inmediato, perdiéndose en la niebla pendiente abajo. Herzog lo siguió, consciente de que el tiempo era breve y que la tormenta amenazaba. El dramático descenso y las congelaciones. Nada más abandonar la cima, el Annapurna mostró su verdadera fiereza. Una tormenta huracanada se desató cuando Herzog y Lachenal descendían. A eso del ocaso del 3 de junio, Herzog, intentando liberar su mochila, cometió un error fatal.
La tragedia de los guantes perdidos. En pleno descenso y ya cerca del anochecer, Maurice Herzog cometió un error fatal. Mientras intentaba sacar algo de su mochila, decidió brevemente quitarse los guantes para manipular mejor las correas. Con el cansancio extremo y la mente nublada por la altitud, colocó los guantes a su lado en la nieve. En ese momento, una fuerte ráfaga de viento se los arrebató de inmediato y los lanzó lejos, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Herzog intentó desesperadamente encontrarlos, palpando con manos desnudas la nieve congelada, pero fue inútil. En apenas segundos, sus manos quedaron expuestas al frío extremo, desencadenando así las gravísimas congelaciones que más tarde lo marcarían para toda su vida. Ahora con las manos desnudas a menos 20 grados, Herzog siguió bajando, incapaz de recuperarlos en la oscuridad. Al llegar al campamento 5, 7.200 metros, fue recibido por Terei y Rebuf Fat. Ambos alpinistas vieron con horror las manos completamente negras y rígidas de Herzog. Sin embargo, la Chenal había seguido descendiendo a gran velocidad. Herzog, con la cabeza nublada por el dolor y el frío extremo, no escuchaba sus gritos ni advertencias. De pronto, Terei y Rebuf Fat oyeron voces lejos gritando auxilio. La Chenal había tropezado y caído una gran distancia hacia el campo 2, ya muy abajo, perdiendo un piolet y un crampón. Sus pies estaban tan congelados que no podía ni ponerse bien en pie. Terei corrió hacia él. Intentó convencer a la Chenal de que se dejara cargar hasta el campo 2, pero fue en vano. Ante el riesgo de empeorar su condición, el grupo decidió volver al campo 5, el único refugio posible aquella noche. Allí, en el improvisado campamento, Rebuf Fat y Terei ofrecieron a la Chenal chocolate caliente y masajes incansables con una cuerda para recuperar el riego sanguíneo en sus dedos maltratados. Rebuf Fat hacía lo mismo con las extremidades amoratadas de Herzog. La escena era desesperada, dos héroes orgullosos, derribados por el frío de la montaña, recibiendo cuidados como niños, entre sacos de dormir y niebla. Llegó la noche del 4 de junio. A la intemperie se abatió una copiosa nevada. En la cueva de nieve donde habían improvisado refugio, una luz entierra sus botas y cámaras. Por la mañana, Herzog y la Chenal tardaron en encontrar sus pies. Estaban casi soldados a las botas. Descubrieron, con horror, que las cámaras fotográficas, con las únicas imágenes de la cumbre, se habían extraviado bajo la nieve. El material bélico de la conquista se había perdido. Con dificultad, lograron salir de la grieta entre seracs. Terei y Rebuf Fat, cegados por la ventisca, no veían nada. Increíblemente, Herzog y la Chenal, paralizados por la congelación, guiaron a los demás, poniendo pie a tierra y conduciendo ciegamente a Terei y Rebuf Fat campo abajo. Un acto de heroísmo silencioso, los heridos eran ahora los guías. Por la mañana del 5 de junio llegaron casualmente al campo 4A, debajo de la Hoz, gracias a encontrarse con sus compañeros Kouzi y Schat, junto con un grupo de Sherpas. Allí los portadores locales los protegieron de la tormenta residual. El grupo, ya completo, comenzó a reorganizarse. Mientras Kouzi y Schat ayudaban a bajar por el acantilado de la Hoz hasta el campo 4 a Herzog, Rebuf Fat y la Chenal, Terei optó por quedarse detrás en el campo 4 tratando de salvar sus propios pies, que también empezaban a gangrenarse. Finalmente, con la ayuda de otros Sherpas, Terei volvió a descender para reunirse con el resto. La recuperación milagrosa de las cámaras. Durante la desesperada retirada, un hecho inesperado estuvo a punto de borrar las pruebas más valiosas de la expedición, las fotografías tomadas en la cima del Annapurna. Cuando Herzog y la Chenal se refugiaron en aquella improvisada grieta de nieve durante la noche, una avalancha los sorprendió y sepultó gran parte de su material. Entre lo perdido estaban las cámaras fotográficas, con los rollos de película que contenían las únicas pruebas visuales de haber alcanzado la cumbre. Al día siguiente, conscientes de la importancia histórica de esas imágenes y en medio del implacable frío y las condiciones extremas, Lionel Terei y Gastón Rebuf Fat decidieron regresar al precario refugio para intentar recuperarlas. La misión era peligrosa, y en principio parecía imposible. Las cámaras estaban enterradas bajo toneladas de nieve fresca y compactada por la avalancha. Con perseverancia y esfuerzo sobrehumano, durante largas horas, cavaron meticulosamente en la nieve endurecida. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, sabiendo que un nuevo desprendimiento podía sepultarlos también a ellos. Finalmente, y cuando casi estaban por rendirse, encontraron algo sólido bajo sus dedos. Allí estaban las cámaras, intactas a pesar de todo.
Fue un momento de alegría indescriptible y de alivio profundo, conscientes de haber salvado un pedazo tangible e histórico de aquella epopeya. Estas fotografías serían clave más tarde para confirmar la hazaña y hacer de la conquista del Annapurna una leyenda que perduraría en el tiempo. El descenso se tornó casi una pesadilla de escaladores. Cuando cruzaban un campo de nieve inestable bajo el campamento 4, el sol calentó tanto la superficie que se abrió una grieta bajo ellos. Una avalancha los arrastró 150 metros hacia abajo. La cuerda de Herzog quedó enganchada en una cornisa. Él quedó colgando boca abajo con el peso de la cuerda al cuello, mientras dos sherpas colgaban en el extremo opuesto. En ese instante espantoso Herzog creyó que era el fin. Se sentía agonizar, balanceándose en la nada. Sin embargo, tras tensar y ceder, lograron liberarse y, contra viento y marea, continuar la retirada hasta el campo 2, 6.200 metros. Herzog recordaría, incluso si moría entonces, sabía que había hecho lo posible por mis compañeros y que la montaña ya había sido conquistada. En el campo 2 aguardaba el médico Oudot. Sin descanso, inyectó en piernas y brazos de Herzog y Lachenal potentes fármacos para reanudar la circulación. Cada pinchazo era un suplicio atroz, y cada dedo vuelto al rojo vivo un triunfo vital. Eran inyecciones arteriales descritas como terroríficas, repetidas durante días. El 7 de junio, con el monzón a punto de inundarlo todo, el equipo reanudó el descenso apresurado. Herzog, Lachenal y Rebufat eran transportados en trineos improvisados por los sherpas. El 8 de junio, ya en el bosque, el monzón comenzó su furia. Ríos crecientes y lluvias torrenciales bloquearon los pasos. El equipo montó puentes de emergencia. El río Miristi estaba desbordado. Schatz construyó una pasarela de fortuna para cruzarlo. Herzog tuvo que ser cargado en una canasta de mimbre y Lachenal en un sillín humano. Apenas cruzaron cuando el río se llevó el puente. Al otro lado, en la jungla y al borde de la fatiga, Herzog se derrumbó por completo. En su diario dictó más tarde: perdía la voluntad de vivir, estaba humillado, cediendo, imploré a la muerte que me liberase. La travesía final fue un calvario. El 9 de junio esquivaron un brote de cólera rodeando Beni, y el médico Oudot debió comenzar a cortar la carne muerta, primero trozos de piel putrefacta, luego, poco a poco, llegó la amputación. En julio, tras semanas de camino, Herzog perdió todos los dedos de los pies y de las manos. Lachenal, por su parte, perdió todos los dedos de los pies. En total fueron más de 2 meses de descenso. Desde el campo base remontaron los ríos hasta llegar a Nautangua, India. Finalmente, el 6 de julio el grupo abordó el tren hacia Delhi, destrozado pero vivo. Herzog y un puñado de hombres y sherpas lograron llegar a Katmandú el 11 de julio, donde fueron recibidos como héroes nacionales por el Maharaja de Nepal. La hazaña reverberó internacionalmente. El diario Le Figaro dio la noticia el 16 de junio con un telegrama, pero fue el 17 de julio cuando los expedicionarios pisaron París. Una multitud los aclamó. Herzog fue el primero en descender del avión entre vítores. La revista Paris Match dedicó especiales a la expedición. En agosto de 1950 publicó en portada la icónica foto de Herzog en la cumbre, una imagen tomada por Lachenal. A finales de año, Herzog y Lachenal fueron condecorados con la Legión de Honor por su gesta. En Francia, Herzog era aclamado como un héroe nacional de la misma estatura que Jacques Cousteau. Su libro Annapurna, Primer 8000, dictado desde la cama del hospital, se convirtió en un bestseller mundial. Vendió más de 11 millones de copias, el libro de alpinismo más leído de todos los tiempos. El nombre de Maurice Herzog quedó grabado en la historia del montañismo para siempre. Sin embargo, el precio personal fue muy alto. Herzog nunca volvió a escalar. Las severas congelaciones lo obligaron a abandonar su carrera como alpinista. Lo llevaron a las ramas política y administrativa. Charles de Gaulle le confió altos cargos en la República, incluyendo secretario de Estado de Cultura y Deportes, y entre 1968 y 1977 Herzog fue alcalde de Chamonix. En los años 90 y 2000 comenzó a ser polémica su versión oficial de los hechos. La publicación de fragmentos de los diarios del propio Lachenal, publicados póstumamente, reveló aspectos hasta entonces ocultos. Surgieron cuestionamientos. ¿Fue tan heroico el relato? ¿Por qué en su libro Lachenal parecía un fantasma que Herzog convencía de subir los últimos metros? En 1998 Herzog, ya octogenario, publicó El Annapurna en respuesta a esas críticas, intentando aclarar malentendidos.
Todavía hoy hay debates entre expertos. Algunos dudaron incluso en su día de si realmente alcanzaron la cima exacta, dado que las fotografías de cumbre no mostraban un terreno claro. Sin embargo, escaladores reputados como Lionel Terei y Gaston Rebouffat siempre insistieron en la veracidad de su ascenso. El propio Reinhold Messner, en su libro Annapurna, 50 Years of Expeditions, concluyó que no caben dudas. Herzog y Lachenal sí llegaron a la verdadera cumbre del Annapurna. Maurice Herzog vivió muchos años tras su triunfo. Se dedicó a la diplomacia, a los libros y a la política, y su aventura quedó para la posteridad. Cuando falleció el 13 de diciembre de 2012, a los 93 años, el montañismo le rindió homenaje a su último gran superviviente. Su legado, con luces y sombras, sigue inspirando a los amantes de las cumbres. La conquista del Annapurna fue más que una simple cumbre, representó el inicio de una nueva era en el montañismo mundial. Fue el primer 8000 jamás ascendido, marcando un antes y un después en la exploración humana. Tras Annapurna vinieron el Everest, el K2, y las grandes expediciones que conquistaron todas las grandes cimas del planeta. Herzog y su equipo demostraron lo posible frente a lo imposible, inspirando a generaciones enteras de escaladores y exploradores. Por eso, aunque la expedición estuvo llena de sacrificios y controversias, el Annapurna seguirá siendo recordado eternamente como la montaña que abrió el camino hacia el techo del mundo. No olvides suscribirte a Crónicas Insólitas para seguir escuchando relatos como este. Gracias por acompañarnos en esta travesía sonora. Nos despedimos desde Crónicas Insólitas, hasta la próxima aventura en las alturas.